Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversiamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy te vamos a dejar el top, hecho por nosotros, de las 5 mejores playas del norte de la isla que no podés dejar de visitar. Y ya de entrada, podés dejarnos acá abajo en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un top de las 5 mejores playas del este de la isla y del sur de la isla. Nos dejás rapidito en los comentarios, así ya lo tenemos en cuenta para cuál va a ser el siguiente. Y antes de empezar con el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de los próximos videos que subamos. Y no olvides de dejarnos tu like. Y bueno, antes de arrancar les queríamos dejar en claro dos cositas. Primero que nada es un top 5, pero esto no importa el orden. Ni va de la mejor playa a la peor, ni de la peor a la mejor. Sino que para nosotros son las 5 mejores playas que no podés perderte en Florianópolis, en el norte de la isla. Y en segundo lugar te queremos decir que al final del video vamos a hacer una mención especial porque no nos entró en este top, pero es una playa que también es ideal para conocer y no te la podés perder. Y bueno, la primera playa es Playa Brava, o Praia Brava, como se dice acá, de la que nosotros hicimos un video un tiempo atrás, y es una playa muy linda. Además el barrio también está muy lindo, también para caminar un poco y conocer. Y es una playa que tiene 1,5 kilómetros de largo, es grandecita, pero también no es de las más grandes, y tiene unos 20 metros de ancho de franja de arena, que también está bastante bien, da bastante espacio para todos. Es una playa oceánica, es decir, tiene olas de medianas a grandes, es ideal para surfistas, a los que les gustan las olas, pero también en el canto bien a la derecha hay una parte que nosotros mostramos también en nuestro video que hicimos, que el agua es súper cristalina si vas bien temprano cuando la marea está baja, en donde podés meterte y a veces cerca de las rocas queda como una piscina que es imperdible, la verdad que es muy linda. Nosotros estuvimos metidos por ahí, aparte no era temporada alta ni siquiera, y estaba preciosa y justamente muy cristalina y muy calma, así que la verdad imperdible. Y además la vista que tenés de la Praia Brava, que tenés 2 morros, uno en cada canto, y la verdad que mires por donde mires tenés naturaleza, y la parte de atrás están todos los condominios de lujo principalmente, que la verdad le dan otra visual a la playa. Y bueno, podés hacer varias actividades, como les decíamos, además del surf, tenés la opción de volar en parapente, también hay un mirador que está muy bueno, el mirador de la Praia Brava, y podés también hacer trillas, y una de esas trillas es la del Morro das Feticeiras, que podés llegar hasta la playa de los ingleses, así que tenés varias opciones. Y bueno, es una de las playas más lindas del norte de la isla que está en el top 5. Bueno, y la segunda playa es una conocida por todos, que es Canasvieiras. Que la mayoría de las personas de habla hispana, principalmente argentinos, uruguayos y chilenos, nos enamoramos la primera vez que conocimos esta playa, y es una de las más famosas del norte de la isla. ¿Quién nunca escuchó hablar de Canasvieiras? Es de aguas cálidas y de ondas muy leves. Es ideal para visitar en familia, es ideal para ir con niños porque hay momentos en que parece una piscina en donde todos pueden disfrutar. Además, algunas personas llevan inflables en donde están en la orilla jugando los niños. Y además de eso, hay innumerables actividades para hacer. Y la temperatura es una locura, porque hay días que de repente puede estar un poco más fría, pero en general está calentita, incluso hasta de tardecita a noche, porque nosotros mismos hemos ido de repente estar a las 8 de la noche metidos en la playa de Canasvieiras, y es un disparate, la verdad. Te dan ganas de quedarte ahí y dormirte ahí haciendo plancha. Y bueno, si te gusta la diversión, el movimiento y además el movimiento nocturno, esta playa es ideal para que la conozcas, porque la verdad que en la playa misma ya tenés varios paseos desde el principio de la mañana. Los más famosos son el paseo en barco pirata, que es imperdible. La verdad que nosotros cuando vinimos de turistas hicimos ese paseo y es inolvidable. También hay otras actividades para poder hacer, ya que la playa tiene pocas olas o a veces ninguna, entonces se pueden hacer actividades como kayak, stand-up y también el banana boat, que es el típico paseo en la banana inflable en donde se suben muchas personas con el chaleco salvavidas y les hacen un recorrido por toda la playa que la verdad que está muy bueno. La tercera playa es Daniela, Praia Daniela,
que es justamente la que queda más hacia la izquierda, o sea, es la última del lado izquierdo del norte de la isla. Y es una playa bastante extensa, tiene 3,5 kilómetros de extensión, o sea, bastante larga, pero la faja de arena es un poquito corta, de unos 10 metros, así que bueno, por lo menos compensa con la largura. Esta playa tiene el Pontal de Daniela, que es imperdible, es un lugar que tienen que conocer. Además de eso, es una playa de aguas cálidas y de bajo oleaje, también como Canasvieiras, pero la diferencia de Canasvieiras que es una playa más tranquila. Si buscas la tranquilidad, es ideal para ir en familia también, pero vas a tener más contacto con la naturaleza, ya que la rodean morros, partes con mucha vegetación, árboles, así que la vista desde ahí es increíble. Y bueno, tenés también distintas actividades, como por ejemplo stand-up, paseo en kayak o el paseo también en banana boat. Y bueno, pasando a la cuarta playa, tenemos la Playa dos Ingleses, la playa de los ingleses, que es una playa que si la conoces, querés volver una y mil veces. Es otra de las playas más famosas de Florianópolis, del norte de la isla, además de Canasvieiras, y además tiene la combinación perfecta de océano, pero con olas de mediana intensidad. No tiene un oleaje como la Playa Brava, por ejemplo, de olas muy altas para hacer surf. Y también el agua es cálida, lo que la hace que sea una combinación con una playa del este y una playa bien del norte como Canasvieiras. Y además de las tonalidades del mar entre verde, turquesa y azul, que es increíble la vista que tenés si mirás hacia el mar un día soleado. Además es una playa muy extensa, es muy grande, tiene 5,2 kilómetros, o sea, tiene un muy buen tamaño. Hay bastante espacio, aunque la verdad en enero ni siquiera ese espacio es suficiente. Y el tema justamente es el ancho de la arena. Ahora mismo tiene entre 10 y 20 metros, o sea, hay zonas que son un poquito más anchas, zonas que un poquito menos, pero justamente está empezando el ensanchamiento de la playa de Ingleses, con lo cual van a agrandar bastante la faja de arena, que fue lo mismo que se hizo en Canasvieiras hace un año y medio, y eso va a generar que justamente la faja de arena quede mucho más amplia, y bueno, ya en los otros años debería haber bastante espacio, ahí sí que la verdad que por más turistas que vengan, por más cantidad de gente que haya en Ingleses, debería haber espacio suficiente para todo el mundo tener lugar y estar tranquilo. Y esta playa está dividida en tres partes o regiones. Tenemos la parte norte, que está bien cerca de un morro y tenemos más contacto con la naturaleza. Además de eso, se pueden observar algunas construcciones de casas muy grandes, estilo mansiones, pero esta parte es mucho más tranquila, es mucho más familiar que las otras zonas de la playa. Después tenemos la parte central, que es donde están la mayoría de los comercios y los restaurantes que les llaman Penareya, y ahí es donde encontramos muchas más personas, turistas. Y los vendedores también por consecuente están mucho más de ese lado ahí en el medio. Y después tenemos la parte sur, que sería el canto sur, donde también tenemos otro morro, más vista a la naturaleza, y tenemos también las dunas, las famosas dunas que quedan entre la playa de Santiño y la playa de Ingleses, que desde ahí podemos ir hasta la playa de Santiño caminando, y bueno, es imperdible ese paseo. También tenemos en ese canto sur un museo al aire libre en donde pueden observar el arte rupestre, que es imperdible, y en ese canto, bien al sur, tenemos a veces una piscinita que se forma, una piscina natural en donde pueden ingresar los niños cuando la marea está bien baja, que la verdad que también es muy lindo. Y también hay una especie de muelle ahí al costado del morro que mucha gente se sienta a pescar y demás, así que también para los que les gusta es otra opción que tienen. Pero sin duda que una de las cosas más lindas, eso va a gusto de cada uno, pero a mí las dunas me encantaron. Y en nuestro Instagram nosotros tenemos muchas fotos de estos lugares que les estamos contando, tanto de la parte norte de Ingleses como la parte sur y toda la parte de las dunas. Entonces, si quieren ver algunas de esas fotos, algunos de esos reels que nosotros subimos, además de toda la información sobre Florianópolis que les brindamos en las historias todos los días y las publicaciones, pueden seguirnos en Instagram, que acá abajo en la descripción tienen el link para ir directo y ya seguirnos y estar al tanto de todo. O si en vez de querer ir directamente con el link, querés directamente buscarlo, buscás por Atraversiamos Fronteras y nos vas a encontrar enseguida.
Y bueno, además de todos estos lugares, todas estas zonas que se divide la playa de los ingleses, tenés también diversas actividades, tiene una gran vida nocturna el barrio, es el barrio más grande de la isla, entonces tenés varios paseos de compras en donde podés pasear, comprar, ir a comer a distintos restaurantes, así que es una de las playas para conocer y de las mejores en el norte de la isla. Y bueno, en último lugar, tenemos una de las playas más lindas del norte de la isla que sin lugar a dudas tenés que visitar y es Lagoinha do Norte. Es una playa que es un poco menos conocida que Ingleses y Canas Viejas, pero es una playa hermosa que justamente todo el mundo que conoce va a querer volver a ir. Tiene una extensión de 800 metros y una franja de arena de entre 10 y 20 metros. Es una playa bien chiquita que eso la hace única por los increíbles paisajes una vez que llegas a ella. Sí, y aparte la verdad es que parece una laguna de lo tranquila que es el agua. La verdad que es prácticamente no tiene olas, bien cristalina, bien cálida y además por justamente ser chica y tiene dos morros en los dos costados, en las dos puntas. Entonces vos te metés en el agua y mirás para atrás y sentís que estás en el medio así de toda la vegetación con los morros y todo. La verdad que es hermoso. A nosotros por lo menos es una de las que más nos gustaron y bueno, no podía faltar en el top. Es una playa que no es que sea difícil el acceso, pero de repente puede ser un poquito difícil encontrarla si no vas con GPS sobre todo, porque está bastante escondida, está bien en la punta norte, entonces hay que entrar por calles que son rutas, pero que de repente pueden pasar un poco desapercibidas, pero la verdad es que fuera de eso no es tan difícil de encontrar. Y es una playa con divinos paisajes que la verdad que recontra vale la pena conocer. Bueno, y ahora el extra, la mención honorable que les comentábamos al principio, es la playa de Canayure. la verdad que es una playa que es increíble, bastante conocida por las palmeras que tiene. Y nosotros hicimos un video sobre esa playa hace poquito tiempo, hace un mes y medio más o menos. La verdad es una de las playas más lindas que hay. Y como, bueno, no pudo entrar en el ranking, por lo menos queríamos hacerle esta mención, porque es una playa que vale mucho la pena conocer. Tiene una parte principal, que básicamente es donde estacionás y entras, y después, que es una especie de trivia que está un poquito escondida, incluso no hay carteles para justamente ver por dónde tenés que ir, pero llegás a un lugar que es tremendo y justamente donde están las palmeras, que es la clásica fotos con las palmeras. Nosotros en este video que hicimos, justamente se los vamos a dejar ahora al final del video, porque ahí les mostramos exactamente por dónde es que tienen que entrar, por dónde es que tienen que ir, e incluso dónde es que queda bien esta playa. Así si quieren ir, si quieren ir a conocer, saben exacto cómo ir. Y bueno, ¿qué te pareció este top 5 mejores playas del norte de la isla? Déjanos en los comentarios si tenía que estar alguna otra playa en este top 5, que no la dijimos y a vos te parece que sí o sí merece estar. Y también déjanos en los comentarios si querés que hagamos otro top 5 playas del este o del sur, como les dijimos, así lo tenemos en cuenta para hacer. No olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarnos su like en el video. Hasta acá el video de hoy. Nos Nos vemos. vemos.